Hola, 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 buenas a todos. El día de hoy vamos a ver un video relacionado con el trabajo de tablas de frecuencia en estadística, pero con datos agrupados. Este video había quedado pendiente hace mucho tiempo atrás, no lo habíamos trabajado, pero ahora lo vamos a terminar, ya que en el trabajo que hemos hecho cotidianamente de estadística, en el colegio hay algunos estudiantes que me han presentado la duda de cómo trabajar tablas de frecuencia nuevamente y con datos agrupados. Vamos a tratar de ahí solucionar esa duda. Vamos allá. El trabajo de tabla de datos agrupados o no agrupados se trabaja mejor cuando son ciertos datos específicos, 10, 20, 25 o 50 datos. En este caso nosotros vamos a trabajar con 10, 20, 25. 50 no lo vamos a mostrar, pero sí vamos a explicar un poco cómo se trabaja. En realidad el trabajo puede ser con cualquier cantidad de datos, pero cuando se trabaja con esta cantidad específica se vuelve mucho más fácil los cálculos que vamos a realizar y que son los que vamos a ver ahora. Vamos entonces a explicar ahora lo que vamos a trabajar en esta tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia muestra las notas de un estudiante, son 10 notas en particular, nosotros las podemos contar ahí, ¿cierto? Entonces podemos observar que se muestra acá un intervalo, que yo lo voy a señalar ahora, es el siguiente. Estos intervalos que hay acá son 5 intervalos. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos intervalos, entre qué número y número nos movemos en particular. Bien, entonces nos damos cuenta que tenemos 5 intervalos de números que tenemos que trabajar en este caso. Entonces, si ustedes se fijan, entre cada intervalo, en el primero, por ejemplo, está el 3 y acá también está el 3. Entonces, la pregunta es, si yo me ubicara con un número 3, que en este caso no está, pero supongamos en otro ejercicio más adelante sí van a estar los números limítrofes, la pregunta es, ¿dónde realmente lo ubico? Bueno, también señalar de que muchas veces, y en alguna parte de la pantalla va a aparecer, que estos límites se pueden marcar también, en vez de con un corchete, con un paréntesis, cuando está el límite, en este caso derecho, que es el 3 está abierto. Importante la palabra que acabo de decir, abierto. Eso quiere decir que en este caso, ¿dónde va a estar el 3 ubicado? El 3 no está ubicado entre el 2 y el 3, sino que está ubicado entre 3 y 4. Especifico por qué. Por lo siguiente, porque acá, cuando nosotros escribimos 2, 3, y el corchete, el del 3, está mirando hacia afuera, o sea, como que desvía, está en otra parte del 3, no lo incluye, y efectivamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, no incluye el 3. Eso quiere decir que estamos trabajando del 2 hasta el 2,9 o 2,99, 99, etcétera, con la cantidad de decimales que se trabaje. Entonces, ¿dónde está el 3? El 3 está en el intervalo, está en el otro intervalo entre 3 y 4. Acá. Acá está el 3. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el corchete ahí está cerrado. Como que lo está tomando. Está diciendo, se toma el 3 en este intervalo. Por obvia razón, entonces, si seguimos con esta mecánica, nos daremos cuenta que el 4, este 4, no está incluido en ese intervalo, en el que sigue. Y así con los siguientes números. Como les contaba entonces, y lo voy a mostrar, va a aparecer en la parte izquierda de la pantalla, se va a mostrar ahí, ¿cierto? Que los intervalos también se pueden representar a través de paréntesis, pero por lo general siempre se usan los corchetes. Ahora, fíjense lo siguiente, en el último intervalo sí debemos incluir el 7, porque podría ser que aparezca. En algunos libros aparece abierto, pero por lo general se deja cerrado en caso de que el último valor sí esté presente. Bien, entonces, verifiquemos acá. Ahora, veamos lo que significa XY. En alguna parte de la pantalla, ¿cierto? Va a aparecer ahí que XY es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es la mitad del intervalo y para poder sacar la mitad del intervalo lo que tenemos que hacer es, sin importar que esté el extremo derecho, en este caso incluido, que el 3, 4, 5, 6
El 7 sí está incluido en cada intervalo. Lo que tenemos que hacer que en cada intervalo es sumar los dos extremos y dividirlo por 2. En este caso 2 más 3 serían 5, lo dividimos por 2 y eso nos da 2,5. Si seguimos acá en el otro intervalo sería 3 más 4 serían 7, lo dividimos por 2, 3,5. ¿Te fijas? Es la mitad del intervalo. 4 más 5, 9, dividido 2, 4,5. Ahora, si nos damos cuenta también, los intervalos van de igual en igual, o sea, van de 1 en 1. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Por ende, también si tú te fijas, las marcas de clases van de 1 en 1. 2,5, 3,5, 4,5. Por ende, entonces la diferencia entre este y este sería 1. Acá sería 5,5 y acá sería la marca de clase 6,5. Sigamos entonces. En una parte del video va a aparecer lo que significa la frecuencia absoluta, que es la frecuencia absoluta, va a aparecer ahí, ¿cierto? En alguna parte del video la explicación. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se observó los datos que pertenecen a cada intervalo. Ejemplo, si nosotros verificamos cuántos datos están entre 2, recuerda que el 3 no está incluido ahí, entre 2 hasta 2,999 y así siguiendo, serían en este caso los siguientes datos. Sería el 2,4 y ninguno más, porque 2,4 está entre 2 y 2,9. O sea, sería un solo dato que está ahí en ese intervalo. Después nos preguntamos, ¿cuántos datos están de 3 a 3,9? En este caso sería lo siguiente. Sería 3,5, 3,4 y ninguno más. Entonces sería dos datos que están entre 3 y 3,9. Recuerda que el 4 está incluido en el siguiente intervalo, por lo tanto ahora nos preguntamos de 4 a 4,9, que en este caso serían los siguientes datos: 4,5, 4,8, 4,9. Y no hay más. Entonces, ¿cuántos datos están entre 4 y 4,9? Serían 3. ¿Cuántos datos están entre 5 y 5,9? Serían en este caso los siguientes. Serían 5,6, 5,1, 5,7. 3 valores. Y la pregunta ahora aquí es ¿cuántos valores hay entre 6 y 7? Incluyendo el 7 porque podría estar, al final en este caso no está, pero igual decimos que podría estar, sería 6,8. Entonces en este caso sería un solo dato. En los totales, vamos a aprovechar de sumar el total de todas las frecuencias absolutas. Va a aparecer por ahí en alguna parte, ¿cierto? Que la suma de todas las frecuencias absolutas es el total de datos. Habíamos dicho que habían 10 datos. Efectivamente, 1 más 2, 3, 3 más 3 son 6, 6 más 3 son 9 y 9 más 1 son 10. Entonces, siempre va a aparecer por ahí, ¿cierto? O ya debe haber aparecido que la suma de las frecuencias absolutas es igual al total de datos. Siguiendo, en este caso, la frecuencia absoluta acumulada, va a aparecer por ahí, ¿cierto? La definición. Las frecuencias absolutas acumuladas son las frecuencias absolutas que se van sumando intervalo por intervalo. Explico cómo se hace eso. Por ejemplo, si yo me pregunto cuántos valores hay desde 2 hasta 2,9 o hasta el 3, pero sin tomarlo, sería solamente 1. Pero si yo me pregunto en este caso ahora, ¿cuántos valores hay desde el 2? O sea, ¿cuántos valores hay entre el primer intervalo y el segundo intervalo? Es la suma de estas dos frecuencias absolutas, es decir, la suma entre 1 y 2, que en este caso sería 3. En la tercera me pregunto, ¿cuántos datos hay desde el primer intervalo hasta el tercer intervalo? Sería la suma de 1 más 2 y 3. O si quieres, también es una suma cruzada. Por ejemplo, 1 es con 1, 1 con 2 es 3 y 3 con 3 es 6. Siguiendo así, 6 y 3 serían 9 y 1 y 9 serían 10. Fíjate que siempre la última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al total de datos. Es decir, estos dos números tienen que sí o sí coincidir. Bien. Va a aparecer en alguna parte de la pantalla la definición de lo que es la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Va a aparecer por ahí en pantalla, ¿cierto? Que es
la división o el cociente entre una frecuencia absoluta, dividido el total de datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa de acá sería 1 dividido en 10. Por lo general, las frecuencias relativas siempre se expresan de manera decimal, que en este caso esto daría 0,1 o también sería 0,10. Ya te voy a explicar por qué yo lo voy a dejar. Yo sé que ese 0 no es necesario anotarlo, pero te voy a explicar por qué yo sí lo quiero anotar, porque vamos a emplear aquí un truco para evitar estar haciendo estas divisiones y tratar de sacarlo de la forma más rápida posible. Entonces, entendemos que sería 1 partido 10, 2 partido 10, 3 partido 10, 3 partido 10 y 1 partido 10. ¿Cierto? Serían estas las divisiones. Sé que en este caso es muy sencillo hacer estas divisiones, pero vamos a emplear un truco, una pequeña truculencia, un truquito para hacerlo más fácil. Voy a borrar esto, pero ya recuerden que esto, si se lo preguntan en fracción, sería 1 partido 10, 2 partido 10, 3 partido 10, 3 partido 10, 1 partido 10, en caso de que se lo preguntaran en fracción. Pero como les decía, generalmente las frecuencias relativas se expresan en decimal. Entonces, ¿cómo sería en decimal esto más fácil? Te explico. Cuando el total de datos es 10, yo me hago la siguiente pregunta. 10 ¿por cuánto me da 100? Ahora la pregunta es ¿por qué 100? ¿Por qué tiene que ser ese número 100? Por el 100%, el 100% de los datos. En este caso es 10. Que ahora coincide, no necesariamente tiene que coincidir. Entonces, este número clave yo lo voy a ocupar de la siguiente manera. Quiero que por favor ahí coloques atención. Esta frecuencia absoluta, el 1, la que acabo de marcar, ¿cierto? Ahí. Ese 1 se multiplica por 10. 1 por 10 es 10. Y eso ahora lo expreso de manera decimal. Así de simple. Pero con dos decimales. 0,10. ¿Te acuerdas que decía que lo íbamos a expresar con dos decimales? 0,10. Lo mismo ahora. 2 por 10, 20. En forma decimal de 2, 0,20. Con dos decimales. 3 por 10, 30. 0,30. 3. Lo mismo, 3 por 10, 30. 0,30. Y 1 por 10 sería 0, 0,10. 0,1, 0,10. Este truco nos permite a nosotros sacar de manera más rápida la frecuencia relativa. Ahora, si nosotros sumamos en el total todas las frecuencias relativas, eso nos tendría que dar 1. Si no da 1 es porque hay que hacer algún acomodo de decimales. Como decía entonces, el acomodo de los decimales sería realizar aproximaciones o en algunos casos truncamientos dependiendo de la forma que podamos llegar a 1. En este caso no lo vamos a trabajar con eso porque los valores que estamos trabajando de tablas, que serían 10, 20, 25 y 50, que 50 solamente lo voy a explicar, no lo voy a demostrar, dan siempre cálculos exactos en la frecuencia relativa, con dos decimales o 1 en este caso también. Entonces, al sumar todo, la frecuencia relativa, va a aparecer ahí, ¿cierto? La explicación, la suma de toda la frecuencia relativa es igual a 1, siempre. La frecuencia relativa acumulada, FR, es exactamente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, solamente que se expresaría en decimal. Entonces, si sumamos, 0,10 sería la primera, 0,10 más 0,20 sería 0,30, 0,30 con 0,30, 0,60, 0,60 con 0,30 nos daría 0,90 y 0,90 más 0,10 nos daría 1. Fíjate nuevamente, entonces la suma de las frecuencias relativas tiene que ser igual a la última frecuencia relativa acumulada. Entonces, fíjate que también el truco también funciona con la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Es decir, si lo multiplicamos por el número clave, también nos da su frecuencia relativa acumulada. 1 por 10, 10, 0,10. 3 por 10, 30, 0,30. 6 por 10, 60, 0,60. 9 por 10, 90, 0,90. Y en este caso, 10 por 10, 100. En este caso sería 1,00. Se lo expresamos en forma decimal. La frecuencia relativa porcentual, la última que vamos a ver, la voy a marcar al tiro. Esa es muy sencilla porque ya teniendo la frecuencia relativa, solamente la frecuencia relativa va a aparecer en la explicación en alguna parte, ¿cierto? La frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa multiplicada
por 100. Entonces, como es multiplicar por 100, lo único que tengo que hacer es simplemente correr dos decimales y estaríamos listos. Correr dos decimales, correr dos espacios la coma hacia la derecha, porque estamos multiplicando por 100, y ahí obtendríamos los valores porcentuales. Entonces, por eso yo lo dejaba con dos decimales. Con dos decimales. En este caso sería 10%, 20%, 30%, 30% y 10%. Va a aparecer por ahí, ¿cierto? Que la suma de todas las frecuencias relativas porcentuales es igual al 100%. Entonces, esto sería 100%. Siempre. Ahora, si nosotros sacamos la frecuencia relativa porcentual acumulada, o frecuencia porcentual acumulada, más sencillo decirlo así, la última columna es simplemente copiar y pegar la frecuencia relativa acumulada, pero de manera porcentual o multiplicando cada valor por 100. Es decir, 10%, 30%, 60%, 90% y en este caso acá sería 100%. Y nuevamente vuelvo a recalcar que el total, la parte que está abajo, ¿cierto?, tiene que coincidir con la última frecuencia relativa porcentual acumulada, como nos podemos fijar ahí, ¿cierto? Bien, en el siguiente ejemplo ahora vamos a trabajar con una tabla que tiene 20 valores o 20 datos. En este caso, quisiera adelantarme un poco para ver el tema del número clave, ¿cierto?, que nos va a permitir trabajar las frecuencias relativas. En este caso nos preguntamos 20 por cuánto lo multiplico para que me dé 100. ¿Por qué 100? Por el tema del 100%. En este caso sería por 5. Y no te olvides que ese va a ser nuestro número clave que vamos a trabajar después para hacer el cálculo de las frecuencias relativas. En esta nueva tabla nosotros vamos a trabajar ahora con 20 datos. En este caso son la cantidad de pacientes que se atendieron en ciertos días de urgencia en un hospital. Son datos ficticios, pero los vamos a utilizar para realizar los cálculos. De ahora en adelante yo solamente voy a realizar los cálculos. Las definiciones, si no las recuerdas, yo las voy a colocar en alguna parte de la pantalla para que tú las vayas recordando. Solamente las voy a mencionar muy rápido. Marca de clase, en este caso el XY es la mitad del intervalo. En este caso entre 0 y 4 sería 0 más 4, 4 dividido 2, 2. En este caso acá 4 más 8 serían 12 dividido 2, 6. Y si te vas fijando, ¿cierto? Como los intervalos también van de 4 en 4, las marcas de clase también tienen que ir de 4 en 4. Entonces, 6 más 4 sería 10. Acá sumamos 4, nos daría 14. La mitad entre 12 y 16. Y acá sería 18. Bien. Frecuencia absoluta es la cantidad de veces de los datos que están en un intervalo y otro. Primer intervalo entre 0 y 4, no tomando el 4, que decir que es hasta 3,9, pero cuidado aquí, estamos hablando de pacientes atendidos. Por lo tanto, como son pacientes atendidos, no podemos hablar de 3,9 pacientes, sería de 0 a 3 pacientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el dato anterior, que era una nota, el dato sí aceptaba números decimales porque es una variable cuantitativa continua, acepta decimales. Esta es una variable, la cantidad de pacientes es una variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, no acepta en este caso números decimales. Por tanto, frecuencia absoluta de 0 a 3 pacientes sería en este caso 4 acá, la frecuencia absoluta. Luego de 4 a 7 pacientes serían los que siguen acá. En este caso serían 6 datos. De 8 a 11 pacientes, solamente uno. De 12 a 15 pacientes, en este caso sería 5, este intervalo. Y de 12 a 20, porque está considerado el 20 acá, serían 4 pacientes. Esa sería la frecuencia absoluta. Recordemos que la suma de todas las frecuencias absolutas es, en este caso, el total de datos,
Y si nosotros sumamos, 4 y 6 son 10, 1, 11, 5, 16 y 4, 20. Coincide con los 20 datos. Si está perfecta la suma, es porque también coincide con el total de datos. Está todo bien observado cuántas veces tuvo cada dato ahí presente. La frecuencia absoluta acumulada, en este caso sería 4, 4 y 6 son 10, 10 y 1, 11, 5 y 11, 16, 4 y 16 serían 20. Y recuerda que la última frecuencia acumulada, ya sea la relativa, la porcentual o la absoluta, siempre coincide con su total correspondiente. En este caso tenía que ser 20. ¿Te recuerdas el número clave que yo te dije para la tabla de 20 datos? Era 5, porque 20 por 5 es 100. Entonces, como 5 es ese mi número clave, vamos a ir multiplicando y pasándolo a decimal. Y de hecho, incluso te voy a contar algo. Puedes inmediatamente, yo lo voy a hacer de esta forma al tiro, puedes, teniendo ya la frecuencia relativa, pasarlo al tiro a la frecuencia relativa porcentual. Vamos a hacer un trabajo al tiro, rápido. 4 por 5 es 20, 0,20. Y acá sería 20%. 6 por 5, 30, 0,30. Y acá sería un 30%. Entonces, fíjate, estamos trabajando con ambas columnas al mismo tiempo porque ambas están relacionadas entre sí. 1 por 5, 5. Cuidado, no puedo decir 0,5. ¿Por qué? Te explico. Porque son 20 datos. 0,5 sería 0,50, 50%. Pero nosotros sabemos que el 50% equivale a 10 datos, a la mitad de los datos. Y aquí solamente tengo uno. En este caso esto equivale al 5%. Entonces acá sería 5%. Y como yo te comentaba, estamos trabajando con solamente dos decimales. Entonces, hasta centésimas, acá sería 0,05. Que eso representa el 5%. 5 por 5, 25, 0,25. Y acá sería 25%. Y acá 4 por 5, ya lo teníamos cierto arriba, 0,20, 20%. Y como habíamos dicho anteriormente, la suma de todas las frecuencias relativas es 1. Y la suma de las frecuencias relativas porcentuales es 100%. Y ahora, para sacar la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual acumulada, simplemente vamos sumando entrecruzado las frecuencias relativas. O también multiplicar cada frecuencia absoluta acumulada, la de la columna, la tercera columna, o la segunda columna naranja, con el encabezado naranjo, perdón, y irla multiplicando por el número clave. Vamos a ir sumando, en este caso sería 0,20 aquí, 0,50. Te fijas que ahí ya tenemos 10 datos, la mitad. 0,55. 0,55 más 0,25 sería 0,80. Y 0,80 más 0,20, 1. Recuerda que la última frecuencia relativa acumulada debe coincidir con la suma de todas las frecuencias relativas, que en este caso es 1. Y acá simplemente copiamos y pegamos, pero de manera porcentual. 20%, 50%, 55%, 80%, y acá sería el 100%, que te fijas coincidió nuevamente con la frecuencia relativa porcentual, la suma de todas las frecuencias relativas porcentuales. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos con una tabla de datos que tiene 25 valores, o 25 datos, valga la redundancia. Sería 25 multiplicado por cuánto es igual a 100, y esto nos da que ese número clave es 4, porque 25 por 4 es 100. En este caso, los 25 datos que nosotros observamos acá puede ser la altura de diferentes objetos que van desde los 40 centímetros hasta 100 centímetros. Por lo tanto, si observamos el primer intervalo, dice de 40 a 50, pero no toma el 50, va de 40 a 49. Aquí sí también podrían ser con decimales, en este caso no hay ninguno con decimales, pero también podrían ser decimales, porque las unidades de medida, en este caso las distancias, las alturas, es una variable continua, es una variable cuantitativa continua, así que acepta números decimales, aunque aquí no lo estamos trabajando con números decimales, así que sería de 40 a 49,9 o 49 en este caso, porque no hay ningún decimal. Las marcas de clase serían las siguientes: 45, 55,
Recuerden que es la mitad del intervalo, por eso yo lo estoy sacando más rápido. 65, 75, 85 y 95. Las frecuencias absolutas, vamos viendo, ¿cierto?, cuántos datos hay de 40 a 49, que en este caso serían 2 datos, los que están ahí marcados. Luego de 50 a 59, ¿te fijas? Aquí serían 5 datos. No puedo considerar el 60 porque ese está en el otro intervalo. Entonces, en este caso serían 5 datos. Aquí eran 2, no lo había notado, 5. Luego de 60 a 69, ahí tenemos 3 y más los que están acá abajo serían en total 7 datos. Aquí serían de 70 a 79, en este caso serían 3 datos. De 80 a 89 serían 3. Tendríamos 5 datos en total. Y por último, los 3 que nos sobran de 90 a 100, tomando el 100, pero en este caso no está considerado, así que no importa, no aparece. Serían 3 datos. Sumamos, veamos si nos da 25 en este caso. Aquí recordemos que eran 3, lo voy a marcar. 2 más 5, 7, 7 más 7, 14, 14 más 3 son 17, 17 más 5 son 22 y 22 más 3 son 25. Vamos sumando para la frecuencia absoluta acumulada. 2, 2 más 5, 7, 7 más 7, 14, que si te fijas son las mismas sumas que sacamos anteriormente. 14 más 3, 17, 17 más 5, 22 y 22 más 3, 25. ¿Cuál era nuestro número clave para las frecuencias relativas? Era 4, 25 por 4 es 100, 2 por 4, 8, 0,08. Si colocas 0,8 sería 0,80, si tendrías el 80% de los datos, no puede ser. Acá sería 8%. 5 por 4, 20, es 0,20. Disculpando el error ahí. 20%. 7 por 4, 28. Sería en este caso 0,28 y acá sería un 28%. 3 por 4, 12. 0,12 y aquí sería 12%. 5 por 4, 20. 20% y 3 por 4, 12, ya lo teníamos en otra parte, daría 12%. Por último, sabemos que la suma aquí es 1 y aquí la suma es 100%. Y la frecuencia relativa acumulada y la relativa porcentual acumulada sería ir sumando de intervalo en intervalo las frecuencias relativas y porcentuales entre sí. En este caso sería 0,08 más 0,20, para el de acá sería 0,28, aquí se repite el mismo, recuerden, 0,28 y 0,28 sería 0,56, 0,56 y 0,12 sería 0,68, 0,68 y 0,20 sería 0,88, y recordemos que el último es 1,00 o 1 simplemente, coinciden exacto, o sea, puede ser 1,00 o simplemente 1. Para que veamos que coincide con el último, con la última frecuencia, con el total, perdón, de las frecuencias relativas. Es decir, la última frecuencia relativa acumulada coincide con la suma de las frecuencias relativas, el total. Y acá exactamente lo mismo, 8%, pero en forma porcentual, 28%, 56%, 68%, 88% y por último el 100%, que se fija también coincide. Bien, entonces, si fueran 50 datos, en este caso sería 50 por 2, nuestro número clave sería 2 y cada una de las frecuencias relativas tendrías que irlas multiplicando por 2 para obtener las frecuencias relativas correspondientes. Entonces en este pequeño, no muy pequeño en realidad por el tiempo, pero más resumido, ¿cierto? En este video tutorial hemos visto cómo poder sacar tablas de frecuencia con datos agrupados para 10, 20 y 25 datos, y explicando que el 50, el número clave, sería el 2. Nos despedimos, nos veremos en otro video tutorial del profe Emilio. Nos vemos, que estén bien, bye bye. No olviden suscribirte si el video te sirvió, espero te haya servido, y si también si puedes dejar un comentario ahí, cualquier comentario sirve para crecer y progresar en este trabajo que es solamente para apoyar los estudios de cada uno de ustedes. Nos vemos, que estén bien, bye bye.